tu voz interior. En lo profundo de un valle sereno, donde el murmullo del arroyo era la única ley, vivía un joven monje llamado Kael. Su búsqueda de la iluminación era incansable, pero una y otra vez, se encontraba perdido en el laberinto de sus propios pensamientos. Constantemente cuestionaba sus acciones, su propósito y la dirección de su camino espiritual. Se sentía a la deriva, como una hoja de bambú en la corriente de un río caudaloso. Un día, en su meditación, un sabio anciano, con barba de nieve y ojos de cielo, se sentó a su lado. El anciano no pronunció palabra, simplemente esperó a que Kael terminara. Al abrir los ojos, el joven monje le confesó su desesperación. Siento que he perdido mi camino. Mi mente es un mercado ruidoso donde las opiniones de los demás se mezclan con mis propios miedos. ¿Cómo puedo encontrar la paz interior?, preguntó Kael, con la voz llena de angustia. El sabio, con una sonrisa, señaló un pequeño estanque. Mira el agua, le dijo. Cuando hay viento, su superficie se agita. Refleja un mundo distorsionado. Pero cuando el viento se detiene, el estanque se calma y refleja la luna, las estrellas y el cielo con perfecta claridad. Esa claridad es tu verdadera esencia. El sabio continuó, ese estanque, Kael, es tu mente. El viento que lo agita son las opiniones ajenas y el ruido del mundo exterior. Y la luna y las estrellas que se reflejan, esa es tu voz interior. Es la que siempre ha estado ahí, esperando a que el viento cese para poder susurrarte la verdad. Kael frunció el ceño. Pero, ¿cómo detengo el viento? Intento acallarlo, pero los pensamientos no dejan de llegar. No puedes detener el viento, Kael, respondió el sabio, con voz suave. Solo puedes aprender a no reaccionar ante él. La meditación no es una batalla contra el ruido, es una rendición a él. Es sentarte en la orilla del estanque y observar cómo las olas suben y bajan, sin intentar aplanarlas. Acepta el ruido, y descubrirás que se desvanece por sí solo. El joven monje cerró los ojos y trató de hacer lo que el anciano le decía. Escuchó el canto de los pájaros, el sonido de las hojas al viento, y los ruidos de su propia mente. En lugar de luchar contra ellos, los dejó ser. Al principio, se sintió frustrado, pero poco a poco, una calma inusual comenzó a apoderarse de él. El mercado ruidoso de su mente no se había vaciado, pero ya no le molestaba. Se había convertido en un simple observador. A medida que Kael se sumergía más en su práctica, el estanque de su mente se volvía cada vez más sereno. No era un silencio total, sino un silencio que se encontraba en el medio del ruido, como la calma en el ojo de un huracán. En ese estado, una voz que no era un sonido, sino un sentimiento, empezó a manifestarse. Era su intuición, su sabiduría más profunda. No le decía qué hacer, sino que le mostraba la claridad en las situaciones. Un día, el abad del monasterio le pidió que eligiera el camino que seguiría, el del estudio de los textos antiguos o el del cuidado de los jardines. Kael sintió la presión de la elección. Los monjes más eruditos valoraban el conocimiento de los textos, pero su corazón se sentía atraído por la tierra y las plantas. Se sentó en meditación y en lugar de buscar la respuesta en los libros o en los consejos de otros, se sumergió en su voz interior. La respuesta no llegó como una frase, sino como una sensación de calidez y paz al contemplar el jardín. Era un profundo y sereno sentimiento de propósito. No era la opción más correcta, según las expectativas de los demás, pero era la que lo alineaba con su verdadero ser. Con una sonrisa, Kael le comunicó al abad su decisión de convertirse en el monje jardinero. A medida que Kael trabajaba la tierra, la sabiduría del jardín se convirtió en un reflejo de su propio camino. Observó cómo las semillas, enterradas en la oscuridad, sabían instintivamente cómo brotar hacia la luz. Vio cómo cada planta, sin importar su tamaño, buscaba el sol y el agua que necesitaba para florecer. No se comparaban entre sí, simplemente crecían de acuerdo a su propia naturaleza.
Se dio cuenta de que su búsqueda de la iluminación había sido como tratar de forzar a una flor a abrirse antes de tiempo. La iluminación no era algo que se alcanzaba, sino algo que se revelaba cuando uno se alineaba con su propia naturaleza. El cuidado del jardín se convirtió en un acto de meditación, un baile sagrado donde el monje y la tierra se comunicaban en silencio. Los otros monjes, al principio, no entendían su elección. ¿Cómo puede encontrar la verdad entre las malas hierbas y el barro?, se preguntaban. Pero con el tiempo, empezaron a notar un cambio en Kael. Su rostro se volvió más sereno, sus movimientos más fluidos y su presencia, más pacífica. Era como si el jardín le estuviera transmitiendo su propia paz interior. Kael ya no buscaba respuestas en el exterior, las encontraba en el susurro del viento entre las hojas y en la quietud de la tierra. Un día, el sabio anciano, que había observado a Kael desde lejos, se acercó al jardín. Encontró al joven monje sentado en la tierra, con los ojos cerrados, rodeado de florecientes crisantemos. El anciano se sentó en silencio a su lado, sintiendo la paz que emanaba del lugar. «Has encontrado tu camino, joven Kael», susurró el anciano. «Ya no buscas la iluminación en los libros, sino en la conexión con el universo que te rodea. Has dejado de escuchar las voces de los demás, y finalmente, has oído la tuya». Kael abrió los ojos y sonrió. «Maestro, descubrí que la verdad no está en las grandes revelaciones, sino en los pequeños susurros. Mi voz interior me habló a través de la tierra, de las plantas y de la quietud de la mañana. Me enseñó que mi propósito no es ser el más sabio, sino el más auténtico». El anciano asintió, su rostro era una imagen de serenidad. «Ahora sabes, Kael, que la paz no es un lugar al que se llega, sino un estado del ser. Y tu voz interior no es una meta, sino una brújula que te guía en cada paso, en cada elección. Es la compasión que sientes por el gusano que evitas pisar, la paciencia que tienes con la maleza que arranca, y el amor con el que cuidas cada flor». A partir de ese día, Kael se convirtió en el faro de serenidad del monasterio. Los otros monjes, que antes lo veían como un simple jardinero, ahora acudían a él en busca de consejo. No les daba respuestas, sino que les ayudaba a escuchar su propia voz interior. Los invitaba a caminar por el jardín, a observar la danza de las mariposas y a sentir la calidez del sol en sus rostros. Les enseñaba que las respuestas a sus preguntas más profundas no estaban en los antiguos pergaminos, sino en el silencio que se esconde detrás del ruido del mundo. Les recordaba que cada uno de ellos tenía un jardín interior que cuidar, una fuente de sabiduría que solo necesitaba un momento de quietud para brotar. El jardín de Kael se convirtió en un lugar sagrado, no por su belleza, sino por la paz que infundía en quienes lo visitaban. Se llenó de plantas que florecían en su propio tiempo, de árboles que se inclinaban con el viento en lugar de resistirse, y de caminos que serpenteaban sin prisa hacia ningún lugar en particular. Kael, el monje jardinero, había aprendido que la verdadera iluminación no es un destino, sino el viaje de volver a uno mismo, escuchando el susurro más íntimo de su corazón. Años después, el sabio anciano, ahora muy mayor, yacía en su lecho. Kael, ya no un joven monje sino un hombre maduro con la misma serenidad que había cultivado en el jardín, lo cuidaba. Los monjes del monasterio se reunieron para despedir al maestro, sus corazones llenos de tristeza. El anciano, con voz débil pero clara, miró a Kael. «Mi tiempo ha llegado. He compartido con muchos mis conocimientos, pero el mayor de todos es el que tú has encarnado. El conocimiento está en los libros, pero la sabiduría está en la tierra, en el corazón, en la voz interior que nos guía». Luego, con un último esfuerzo, susurró a Kael: «El jardín que has cultivado es tu legado. Pero no es el jardín de las flores, sino el jardín de los corazones que has ayudado a florecer. Continúa guiando a otros a encontrar su propio silencio en medio del ruido del mundo. Recuérdales que la paz interior no se encuentra, sino que se cultiva, como una semilla en la tierra fértil de su propia alma». Con esas últimas palabras, el anciano exhaló su último aliento, su rostro sereno y en paz. Kael no sintió tristeza,
sino una profunda gratitud. El sabio le había dado el regalo más grande, le había mostrado cómo encontrar la fuente de toda sabiduría dentro de sí mismo. Kael se convirtió en el abad del monasterio, pero nunca abandonó el jardín. Su enseñanza principal era simple: la paz interior no se encuentra en las grandes hazañas o en los conocimientos acumulados, sino en la quietud de una mente que escucha. El monasterio floreció bajo su guía, no por la riqueza de sus libros, sino por la calma de sus monjes. Y así, la historia del joven Kael, que una vez se sintió perdido en el ruido del mundo, se convirtió en una leyenda. Una leyenda que recordaba a todos los que buscaban la verdad que el camino hacia la iluminación no se recorre con los pies, sino con el corazón. Y que la voz que realmente importa, la que siempre te guiará a casa, es el susurro de tu propia alma.